Entonces vamos a mirar algo acerca de probabilidad elemental. Bueno, entonces lo que primero debemos hacer es mirar de dónde viene el estudio de la probabilidad. Bueno, la probabilidad viene del estudio de los juegos de azar. Desde ahí inició la teoría de la probabilidad. En particular, ¿qué juegos de azar se analizaron en esa época? Las cartas y la ruleta. Y a partir de ahí, pues se hizo todo el desarrollo teórico acerca de la probabilidad. Bueno, ahora bien, ¿cómo se define a grosso modo la probabilidad? Entonces, esta se define como el estudio de experimentos aleatorios o probabilísticos. Así se define, en pocas palabras, lo que tiene que ver con probabilidad. Estudio de experimentos aleatorios o probabilísticos. Entonces, esta última definición nos induce, ¿cierto? O nos lleva a pensar en cómo se define entonces un experimento. Y más aún, cómo se define y cómo se caracteriza un experimento aleatorio. Entonces, cuando uno busca la definición en un diccionario de lo que es experimento, ¿qué es lo que encuentra? Entonces, por experimento se entiende un proceso de medición u observación. Eso es un experimento. Es un proceso de medición o sencillamente de observación. Un ejemplo de lo que puede ser un experimento. Por ejemplo, para los físicos, lanzamos una piedra, ¿cierto? Acá en el planeta Tierra y miramos a ver cuál es el resultado, ¿sí? Y observamos cuál es el resultado. Si lanzamos una piedra acá en el planeta Tierra, pues debemos esperar que la piedra caiga, ¿cierto? Y los físicos pues estarían ahí mirando, digamos, cuál es la relación que existe cuando se deja caer la piedra y demás. Bueno, pero recordemos que la definición de probabilidad es el estudio de los experimentos aleatorios. Entonces, pensemos cómo se define un experimento aleatorio. Digamos que, ¿cuál es esa componente de aleatoriedad que hace que mi experimento sea precisamente así? O tenga o involucre el azar. Entonces, el experimento aleatorio se define de la siguiente manera. Es un proceso de medición o observación, hasta ahí nada nuevo comparado con la definición de experimento. Es un proceso de medición o observación del cual no se sabe el resultado, no vamos a saber el resultado, pero sí podemos describir el conjunto de todos los posibles resultados. Esa es la definición de experimento aleatorio. Entonces es un proceso de medición-observación, pues de ahí la noción de experimento, ¿cierto? No sabemos cuál va a ser el resultado, pero lo que sí podemos describir es el conjunto de todos los resultados posibles. Es decir, como que nosotros sí podemos hacer una lista cuáles serían los resultados que obtendríamos cuando llevamos a cabo ese proceso de medición o observación, ¿sí? Un ejemplo sencillo de un experimento aleatorio. Nosotros lanzamos una moneda. Nosotros no sabemos el resultado que vamos a obtener cuando lanzamos la moneda, no lo vamos a saber, pero lo que sí podemos llegar a conocer es el conjunto de todos los posibles resultados. Buenas tardes para todos, muchachos. Voy a deshabilitar las notificaciones de audio para que por favor no nos distraigan esos ruidos. Entonces permítanme un segundo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Entonces continuemos. Entonces, estábamos discutiendo el experimento aleatorio, la definición. Y como ejemplo tenemos una moneda. Entonces les estaba comentando que cuando lanzamos una moneda, nosotros no sabemos cuál es el resultado que vamos a obtener. Pero lo que sí podemos hacer es describir el conjunto de todos los resultados posibles que yo puedo obtener cuando lanzo una moneda, ¿cierto? Entonces, en ese caso,
podemos tener lo siguiente. Entonces, o me sale cara o me sale sello, ¿cierto? Entonces, observemos que yo sí conozco el conjunto de todos los posibles resultados. Observe que lo denoté en corchetes y los elementos los separé por comas, ¿sí? El repaso de teoría de conjuntos lo hicimos la semana pasada. Entonces, observen todas esas cosas. Miren cómo yo estoy denotando el conjunto de todos los resultados posibles. De esta manera, miren cómo separé los elementos que están en ese conjunto. Bueno, entonces, lanzar una moneda, ¿cierto? Es un experimento aleatorio. No sabemos qué vamos a obtener. Puede que salga cara, puede que salga sello. No sabemos qué vamos a obtener, pero sí podemos describir el conjunto de todos los posibles resultados, que son estos dos, ¿vale? Bueno, entonces miremos qué es eso del espacio muestral. Esta es una definición bien importante en la teoría de la probabilidad. Entonces vamos a mirar cómo se define esto. Entonces, un espacio muestral de un experimento es el conjunto de todos los resultados experimentales o de todos los resultados posibles asociados a un experimento. Ese es el espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados posibles asociados a mi experimento. Recordemos que el experimento debe ser aleatorio. Entonces, el espacio muestral se denota con la letra S mayúscula. Recuerde que como es un conjunto, los conjuntos se notan en letras mayúsculas. Entonces es una S mayúscula. ¿Listo? Bueno, comparen esto, el denotar un conjunto con S mayúscula y lo que habíamos dicho acerca del conjunto universal. ¿Se acuerdan que el conjunto universal lo podía denotar con S mayúscula o con una U en mayúscula también? Entonces es como para ir guardando esa relación con lo que habíamos visto. Entonces el espacio muestral se denota con la letra S. Ahora bien, ¿qué es eso de un punto muestral? Este se define como un elemento del espacio muestral. Entonces, cuando en su texto guía le digan, haga una lista de los puntos muestrales que se encuentran en el conjunto o en el espacio muestral, pues usted simplemente debe entender que debe hacer la lista de los elementos que están en ese espacio muestral. Esos son los puntos muestrales. Simplemente son elementos del espacio muestral. Entonces vamos a hacer ahí rápidamente dos ejemplos. Entonces vamos a decir que E1 es el experimento lanzar una moneda. Vamos a hallar el espacio muestral S y vamos a identificar puntos muestrales de ese conjunto. Bueno, entonces el espacio muestral se denota con la letra S en mayúsculas, perfecto, y es un conjunto. Mire que me están diciendo que un espacio muestral es un conjunto. ¿De qué? De todos los resultados posibles asociados al experimento aleatorio. Entonces, por S, o en el conjunto S, ¿qué elementos vamos a tener? Pues o sale cara o sale sello, ¿cierto? No más. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos muestrales? Entonces, yo tengo dos puntos muestrales. Uno es cara y el otro es sello, ¿sí? Entonces, vamos a anotar eso. Cara, cara es un punto muestral de S. Es un punto muestral de S. Y lo mismo, sello es un punto muestral de S. Bueno, ahora vamos a considerar otro experimento aleatorio, que es lanzar un dado. ¿Por qué lanzar un dado es un experimento aleatorio? Entonces, si quieren, nos vamos a devolver a la definición de experimento aleatorio. Recuerden que es un proceso de medición o observación del cual usted no sabe el resultado que va a obtener, pero lo que sí conoce es el conjunto de todos los posibles resultados. Entonces, cuando yo lanzo un dado, yo no sé qué me va a salir, ¿cierto?
pero lo que yo sí puedo hacer es establecer el conjunto de todos los posibles resultados que voy a obtener cuando lanzo un dado. Entonces, ¿es un experimento aleatorio? Sí. Entonces, yo le puedo conseguir un espacio muestral. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral en ese caso? Les pregunto para que por favor por chat me cuenten cómo quedaría el espacio muestral en ese caso. Voy a darles un minutico para que por favor por chat me vayan escribiendo sus respuestas. ¿Cuál sería el espacio muestral asociado a ese experimento aleatorio? Bueno, ya tengo la respuesta de Wilson Urrego y los demás. De Freddy, Jimmy, Arley, Jonathan. Ojo que es importante la escritura en matemáticas y en estadística, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio que hicimos anteriormente, pues miren cómo se escribiría por chat. Entonces el conjunto S igual, abro corchetes, escribo cara, coma, sello. ¿Vale? Entonces recuerden que la escritura es importante en matemáticas y en estadística. La matemática y la estadística son lenguajes. Yo tengo que respetar las reglas de escritura de esos lenguajes. ¿Sí? Bueno, entonces, el espacio muestral de este experimento, entonces sería S igual a, entonces, o me puede salir uno, o me puede salir 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Bueno, cuando tenemos un dado de esos con los que jugamos parqués, ¿no? Pues porque hay otros juegos de azar en donde los dados tienen más de 6 caras, ¿sí? Por ejemplo, esos juegos de rol, eh, donde los jugadores tienen que asumir un rol o algún personaje, hay algunos dados que tienen más de 6 caras. Entonces, el dado normal, vamos a asumir que es el dado normal con el que jugamos parqués. ¿Listo? Bueno, entonces ese sería el espacio muestral asociado a ese experimento aleatorio. Bueno, entonces sigamos. Vamos a trabajar con otro experimento aleatorio que vamos a llamar E3. E3. E3 lo vamos a definir como lanzar dos dados. Lanzar dos dados. Ya no vamos a lanzar uno, sino vamos a lanzar dos. Entonces vamos a hallar el espacio muestral. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una herramienta muy valiosa que se llama el diagrama de árbol. El diagrama de árbol. Sobre el diagrama de árbol nosotros ya habíamos hablado en técnicas de conteo, ¿sí? Entonces, el diagrama de árbol es una técnica para eh, ilustrar espacios muestrales o para eh, ilustrar el principio básico del conteo. Así se define el diagrama de árbol. Es una técnica gráfica o una herramienta gráfica para ilustrar el principio básico del conteo o el espacio muestral. Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama de árbol asociado a este experimento de lanzar dos dados. Entonces, vamos a asumir que tenemos un dado de color rojo y otro dado de color verde. Bueno, entonces vamos a lanzar primero el dado de color rojo. De color rojo. Entonces, cuando yo lanzo el dado de color rojo, entonces me puede salir un 1, ¿cierto? O me puede salir
un 2 o me puede salir un 3 o me puede salir un 4 un 5 o me puede salir un 6, ¿sí? Ahora vamos a lanzar el otro dado, el dado en color verde. Entonces me sale o 1, cuando yo lanzo el segundo dado, ya lancé el primero, supongo que el primero ya obtuve un 1, ahora lanzo el segundo, entonces o me puede salir un 1, o me puede salir un 2, o me puede salir un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Ahora, si yo con el primer dado, es decir, el que era de color rojo, obtuve un 2 y después lanzo el verde, me puede salir un 1, o me puede salir un 2, o me puede salir un 3, o un 4, un 5, o un 6. Y así sucesivamente. Si en el primer lanzamiento, con el primer dado color rojo, obtuve un 3 y yo después lanzo el verde, entonces nuevamente tengo 6 posibles resultados, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ¿cierto? Si lanzo el dado marcado con 4, con el dado en color rojo y después lanzo el otro, lo mismo, o me sale 1 cuando lanzo el dado en color verde, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Y lo mismo, cuando lanzo el dado en color rojo, si obtuve un 5 y después lanzo el verde, entonces tengo 6 opciones otra vez. 2, 3, 4, 5 y 6. Numeradas del 1 al 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo. Para este caso tengo 6 resultados. De manera que, ojo, ¿cómo escriben los textos esos puntos muestrales? Recuerden que los puntos muestrales son elementos que están en el espacio muestral. Entonces vamos a hacer acá la lista de los puntos muestrales. El primer punto muestral sería de la siguiente manera. Yo lancé el dado de color rojo y obtuve un 1. Después lancé el que está en color verde y obtuve nuevamente un 1. Entonces el primer punto muestral sería 1, 1. El siguiente punto muestral sería 1, obtener 1 con el dado en rojo y 2 con el dado en verde. Entonces sería 1, 2. El otro punto muestral sería 1, 3. El siguiente, 1, 4. El siguiente, 1, 5 y 1, 6. Luego voy listando los otros puntos muestrales. Con el dado en rojo saqué 2, el dado en verde saqué 1. Entonces sería el punto muestral 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 y 2, 6. Y así sucesivamente hasta el último. Entonces por eso pongo puntos suspensivos, porque hay más puntos muestrales. El último sería 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 y 6, 6, ¿cierto? Vamos a anotarlo por acá a un ladito. Y 6, 6. Entonces ahora sí vamos a escribir ya en definitiva cómo me quedó el espacio muestral S asociado a este experimento aleatorio de lanzar dos dados. Entonces todo mi espacio muestral S lo vamos a denotar con corchetes. Entonces sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Sigo. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4,
2, 5, 2, 6. Luego tendríamos 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Tendríamos después 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 y 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 y 6, 6. Bueno, entonces así quedaría mi espacio muestral asociado a este experimento aleatorio. Lo que quiero preguntarles es, ¿cuántos puntos muestrales hay en ese espacio en ese espacio muestral? ¿Cuántos puntos muestrales tengo en el espacio muestral? Para que por favor por chat me cuenten. Muy bien, Oscar. 36. Arley también. Eso es. Entonces tenemos 36 puntos muestrales. Recuerden la noción de cardinalidad de un conjunto. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que hay en ese conjunto. Entonces recuerden que eso se denotaba con una n minúscula y entre paréntesis el conjunto. Entonces, acuérdense que escribir esto están preguntando la cardinalidad del conjunto o el número de elementos del conjunto. Entonces, en este caso, tenemos, como ustedes bien lo dijeron por chat, 36 puntos muestrales. Muy bien. 36 puntos muestrales. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Bien? ¿Estamos claros o no? Para que por chat me cuenten. Bueno, les estaba diciendo que vamos a mirar ahora la definición de un evento. ¿Cómo se define un evento? Entonces, en pocas palabras, un evento se define como un subconjunto del espacio muestral. Un subconjunto del espacio muestral. Es decir, es un subconjunto de este S que estamos trabajando o de este otro, dependiendo del experimento. Entonces, en pocas palabras, es un subconjunto del espacio muestral. Como son subconjuntos, pues a su vez son conjuntos, por eso se denotan también con letras mayúsculas, A, B, C, así sucesivamente, ¿vale? Bueno, ejemplos de eventos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Con los experimentos aleatorios que hemos venido trabajando, es decir, con E1, E2 y E3, vamos a definir algunos eventos. Y después vamos a determinar cómo me quedarían esos conjuntos. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces empecemos con mi experimento aleatorio E1. Dijimos que era lanzar una moneda. Ese era mi experimento aleatorio. Vamos a definir el evento A como sale cara. Como sale cara. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar ese evento. Determinar ese evento. Bueno, entonces recordemos que para este experimento aleatorio, lanzar una moneda, el espacio muestral era el siguiente. Entonces se denota con la letra S mayúscula, no se olvide, sale cara o sale sello. No hay más. Ahora, alguien definió el evento A. Entonces el evento A es sale cara.
Así lo definió alguien. Entonces vamos a mirar cómo me quedaría ese evento A. Entonces, el evento A es un conjunto nuevamente. Entonces, si me definieron el evento sale cara, en A únicamente estaría el elemento cara, no más, ¿cierto? Entonces, observemos lo siguiente. Note que A es un subconjunto de S. Entonces, eso lo vamos a anotar de una vez. Note que A, el conjunto A, es contenido o es un subconjunto de S. ¿Por qué? Porque todo elemento de A es también un elemento de S. Mire, observemos que cara está en A y también está en S. Entonces, A es un subconjunto de S. Por lo tanto, se cumple lo que estábamos diciendo. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. Bueno, otro evento que se puede definir asociado a este experimento aleatorio. Sale sello, ¿cierto? Alguien podría definir, no, mi evento es B y lo defino de la siguiente manera, sale sello. Entonces, podríamos determinar ese nuevo evento B y ver que en efecto B, en ese caso, sería un subconjunto del espacio muestral S. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos con el segundo. ¿Se acuerdan de E2? Era mi experimento aleatorio 2, que era lanzar un dado. Lanzar un dado. Alguien define el evento sale número par. Sale número par. Vamos a determinar A. ¿Cómo me quedaría el evento A? Entonces recordemos que si mi experimento aleatorio es lanzar un dado, el espacio muestral es el siguiente. O sale 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ¿cierto? Ese sería mi espacio muestral. Ahora, vamos a mirar cómo quedaría el evento A que lo definieron sale número par. Entonces yo voy a escribir el evento A. Entonces el evento A lo denoto con letra mayúscula, no se les olvide eso. ¿Y cómo me quedaría el evento A? Si sale número par, yo obtengo 2 o 4 o 6 y no más, ¿cierto? Sale 2, 4 o 6. Bueno, lo mismo, noten que A es un subconjunto de S. Por lo tanto, es un evento, es un subconjunto del espacio muestral. Entonces lo mismo, vamos a anotar eso acá. Note que A, en ese caso, es un subconjunto de S. Bueno, entonces ahí tenemos E2 y tenemos definido el evento. Quisiera preguntarles, para que por chat me respondan, ¿qué otro evento podríamos definir asociado a E2, lanzar un dado? Para que por chat me cuenten, ¿cuál se les ocurre? Salen los impares, exacto, podría ser ese, sale número impar. Muy bien, entonces ojo que cuando les estén diciendo defina un evento, entonces ustedes lo tienen que poner dos puntos, comillas y como quieren que sea el evento. Entonces vamos a anotar acá el que ustedes me dijeron. Entonces el evento lo vamos a bautizar B. Y ustedes lo bautizaron sale número impar. Sale número impar. Entonces, si ustedes lo definieron así, determinen el evento B. Entonces, B, ¿qué conjunto sería? O me sale 1, o me sale 3, o me sale 5. ¿Cierto? Y lo mismo, noten que B, en ese caso, también es un subconjunto de S. Note que B es un subconjunto de S. Entonces, se está cumpliendo lo que dijimos acá. Debe ser subconjunto del espacio muestral. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Sigamos con E2, el experimento aleatorio 2. Lanzar un dado.
Y vamos a definir el evento B, vamos a cambiar al evento B. Yo voy a decir que sale sello. Entonces van a determinar quién sería B. Entonces, ojo porque ese ejemplo es bien curioso, ¿no? Experimento aleatorio es E2, lanzar un dado. Lanzar un dado. Y me están definiendo el evento, sale sello. Entonces ahí usted como que dice, bueno, un momento, pero si yo lanzo un dado, ¿cómo voy a obtener sello? Para eso tienen que acordarse del repaso de teoría de conjuntos que hicimos la semana pasada. Nosotros habíamos dicho algo acerca de vacío, ¿se acuerdan? Entonces, repasen sus apuntes de la semana pasada, cuando estábamos hablando de algunas propiedades del conjunto vacío, y analicen el ejemplo que tenemos en esa última parte, en esa videoconferencia. Y me cuentan cómo quedaría el evento B. Entonces voy a darles un minutico para que porfa revisen sus apuntes, revisen las bitácoras de las videoconferencias y yo ya busco también las diapositivas de esa clase, por si ustedes no lo tienen en sus apuntes, para que queden clara esa parte. Entonces un minutico para que busque usted sus apuntes y me cuenta cuál sería el evento B asociado a ese experimento. Bueno, tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría el evento B en ese caso? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, mientras escriben por chat, vamos a abrir la videoconferencia de la semana pasada, donde hicimos el repaso de teoría de conjuntos. Y miremos esa propiedad. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. Entonces, cuando estábamos hablando de subconjuntos, mire que hablamos de dos propiedades. La primera dice, dado un conjunto A cualquiera, que vamos a tener que vacío es un subconjunto de ese conjunto A. Recuerde que A es un conjunto cualquiera, vacío es un subconjunto de A y A es cualquier conjunto. Entonces, devolvámonos a nuestro experimento y nuestro evento. Entonces, el experimento es lanzar un dado y alguien definió el evento B como sale sello. Entonces, ¿cómo hacía él? Cuando yo lanzo un dado no puedo obtener sello. Entonces, en ese caso, ¿cómo me quedaría el conjunto B o el evento B? Entonces, en ese caso B, pues sería vacío. No puede ser que cuando usted lanza un dado obtenga sello. Entonces, el evento B sería el conjunto vacío. El conjunto vacío. Entonces, noten lo siguiente. Noten que por esa propiedad, ¿yo qué podría decir? Note que vacío es un subconjunto de S, es un espacio muestral. Y en ese caso vacío, ¿quién era? Era el evento B. Entonces, en efecto, B es un subconjunto de S. Entonces, tengan muy presente el ejemplo 3, ¿no? De pronto se lo encuentran en la actividad complementaria de este fin de semana. Entonces, ténganlo muy presente.
Entonces, le pueden dar un experimento aleatorio y un evento ahí raro, un evento extraño, como el que hicimos, lanzar un dado y el evento es sale sello. Pues uno dice, no, ¿cómo así? Entonces, recuerden que en ese caso, el evento B pues sería vacío. Y vacío es un subconjunto de todo conjunto, ¿vale? Entonces quiero preguntarles si quedó claro. Muchos si hasta ahí me siguen. ¿Quedó claro eso? Perfecto, muy bien. Eso es. Entonces ahora miremos cómo se definen los eventos mutuamente excluyentes. Cómo se definen dos eventos mutuamente excluyentes. Entonces lo que dice la teoría de la probabilidad estadística dice que dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si no pueden suceder de forma simultánea o no pueden suceder al tiempo. Por eso se llaman mutuamente excluyentes, si no pueden suceder al mismo tiempo o de forma simultánea. Con base en eso, A y B no van a tener elementos en común. Si son mutuamente excluyentes, no pueden suceder al tiempo y no van a tener elementos en común. En otras palabras, la intersección entre esos dos eventos va a ser vacía. O A intersección B le va a dar el conjunto vacío. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer ahí un ejemplo con dos eventos que sean mutuamente excluyentes. Creo que ya lo tenemos de lo que hemos hecho hasta el momento. Miren el primero. Entonces, si mi experimento es, vamos a coger E1. ¿Se acuerdan que E1 es lanzar una moneda? Lanzar una moneda. El espacio muestral ya sabemos que es o sale cara o sale sello. Alguien definió el evento A, que es sale cara. Entonces mi evento A, pues me quedaría determinado así. Es el conjunto cuyo único elemento es cara. Y si definimos el evento B como sale sello, el evento B sería el conjunto cuyo único elemento es sello. Ahora les pregunto, ¿A y B son mutuamente excluyentes? ¿Sí o no? Y me comentan por qué. En ese caso, A y B serían mutuamente excluyentes. ¿Por qué sí, por qué no? Entonces, para que por chat me cuenten. Tienen que decirme por qué sí. Redáctelo, redacte su idea y la envía por chat. Cuando usted lanza una moneda puede obtener de forma simultánea cara y sello. ¿Cierto que no? Yo lanzo una moneda, no me puede salir al tiempo cara y sello. Entonces no pueden suceder de forma simultánea. Entonces A y B son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. Entonces, y le pone un poquitico como de lógica, ¿no? Yo lanzo una moneda, pues no puedo obtener al tiempo cara y sello, al mismo tiempo. Entonces, no pueden suceder de forma simultánea, no tienen elementos en común o la intersección es vacía. De hecho, piénselo así. Si usted tiene A y B, haga la intersección de A y B. ¿Qué es lo que tienen en común, no? ¿Qué tienen en común el evento A y el evento B? Nada. Pues entonces su intersección es vacía. ¿Vale? Bueno, entonces ojo con esas definiciones, muchachos. Ahora miremos cómo se definen los eventos complementarios. Es muy fácil. Dos eventos A y B son complementarios cuando su unión es igual al espacio muestral. Cuando su unión es igual al espacio muestral. En otras palabras, si yo cojo A unión B, pues me debe dar todo S. Recuerde que S es el espacio muestral.
Bueno, entonces vamos a hacer ahí un ejemplo. Vamos a trabajar con E2. ¿Se acuerdan de E2? ¿Qué era E2, muchachos? ¿Me cuentan por chat qué era E2? A ver si se acuerdan. ¿Qué dijimos que era E2? ¿Qué era E2? Lanzar un dado, eso era E2. Lanzar un dado. E2. Lanzar un dado. Perfecto. Entonces dijimos que el espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y vamos a definir ahí dos eventos que sean complementarios. Entonces, son complementarios cuando la unión me da todo el espacio muestral. Entonces, alguien define el evento A como sale par. Entonces, A sería ¿qué evento? Entonces me sale 2, 4 o 6. Listo, cierro corchete. Alguien podría definir el evento B como sale impar. Entonces por B tenemos 1, 3 y 5. Ahora, mire si A y B son complementarios. A y B son complementarios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Tienen que argumentar su respuesta. Si me dice sí, ¿por qué? Si me dice no, ¿por qué? ¿Son complementarios o no? Claramente son complementarios porque si yo cojo A unión B, acuérdese que la unión es coger lo que está en A y le pego lo que está en B, ¿cierto? Entonces me quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los que estaban en A, le pego los que están en B. Entonces observe que la unión me da todo el espacio muestral S. Entonces mire que está pasando precisamente esto. La unión da todo el espacio muestral. Por lo que A y B en ese caso son complementarios. Bueno, hasta ahí me siguen. Bueno, perfecto. Ya ahora sí tenemos todas las herramientas para mirar la definición de probabilidad. Yo le calculo la probabilidad a un evento. Entonces miremos qué dice la definición al respecto. La probabilidad de que un evento ocurra, entonces la probabilidad de que un evento ocurra se representa por P de la palabra probabilidad y entre paréntesis el evento al cual yo le voy a calcular la probabilidad. Entonces miren cómo se denota la probabilidad de P, entre paréntesis el evento. Entonces esa probabilidad de que ocurra se define de la siguiente manera. Entonces es un cociente que es en el numerador el número de resultados que implican la ocurrencia de E, número de resultados que implican la ocurrencia de E sobre el número total de resultados posibles. Número total de resultados posibles. Hay otros que abrevian esta definición diciéndolo simplemente favorables sobre posibles. Favorables para E sobre posibles. Favorables sobre posibles. Y en términos de la cardinalidad de conjuntos, pues el numerador quedaría como el cardinal del conjunto E o del evento E, el cardinal de E sobre el cardinal de todo el espacio muestral. Entonces, por el cardinal del evento E, eso es lo que algunos dicen favorables para E sobre posibles. Y posibles haría
referencia al cardinal de todo el espacio muestral. Cardinal de todo el espacio muestral. Bueno, entonces, esa es la definición de probabilidad de que el evento E ocurra. Entonces, vamos a calcular nuestras primeras probabilidades. Yo les voy a ayudar con el primero y ustedes van a hacer el segundo. Entonces, tenemos el experimento aleatorio E1, que era lanzar una moneda. Y tenemos el evento A definido como sale cara. Sale cara. Van a calcular la probabilidad de que A ocurra, es decir, la probabilidad de que cuando usted en efecto lance la moneda le salga una cara, le salga cara. Entonces recuerden que el espacio muestral era ES, que era cara y sello. Recuerden que mi evento A determinado sería el conjunto cuyo único elemento es cara. Ahora, piense en el cardinal del espacio muestral. El cardinal del espacio muestral son dos resultados, ¿cierto? Mientras que el cardinal de A, el cardinal del evento A, aquí yo solo tengo un elemento. Y aplique la definición de la probabilidad del evento. Entonces, en este caso, la probabilidad de A sería favorables de A, que son 1, entre posibles. Posibles es el número de resultados posibles. Cuando yo lanzo una moneda solo puedo obtener dos resultados, o sale cara o sale sello. Entonces el denominador sería 2. Por lo que la probabilidad de que A ocurra es un medio, que es 0.5, o que es igual al 50% en términos porcentuales. Y mire que tiene toda la lógica del mundo. Yo lanzo una moneda, la probabilidad de obtener cara es 50%, ¿cierto? 50%. Entonces mire que tiene todo el sentido del mundo esto. Bueno, quiero preguntarle si está claro el ejemplo que hicimos, para que por chat me cuenten si sí o si no. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Pues la probabilidad de que un evento ocurra favorables del evento sobre posibles. Favorables sobre posibles. Casos favorables para que A ocurra. Solo hay uno, mire. El número de elementos en A es solo uno. Hay un elemento. O el cardinal del conjunto A es uno. Mientras que el cardinal del espacio muestral o el cardinal del conjunto S son dos. Yo tengo dos elementos. Entonces, si quiere, piénselo de esta forma. Entonces es el cardinal del conjunto E sobre el cardinal del espacio muestral. En este caso, como su evento es A, entonces el cardinal del evento A sobre el cardinal del espacio muestral. Entonces me quedaría un medio. Un medio es 0.5. Si quiere usted lo puede hacer ahí en su calculadora, no hay lío. Abramos el emulador de la Casio. Entonces un medio, 0.5. Y en términos porcentuales, pues recuerde que es multiplicar por 100. Entonces, como tengo 0.5, es correr la coma dos lugares a la derecha. Entonces me quedaría 50 y le agrego el símbolo de porcentaje, 50%. ¿Listo? Y ahora sí. Bueno, entonces miremos este otro ejemplo. ¿Se acuerdan de E3? E3 era lanzar dos dados. Dos dados. Entonces alguien define el evento A como la suma de las caras de arriba de los dados 5. La suma de las caras de arriba de los dados es 5. Van a calcular la probabilidad de A.
Es decir, van a calcular la probabilidad de que la suma de las caras de arriba de esos dados le dé 5. Entonces, ya saben, favorables sobre posibles. Entonces, favorables para que A ocurra. Entonces, usted tiene que mirar de su espacio muestral, de todo su espacio muestral, cuáles son esos puntos que cumplen con las condiciones del evento A. El evento A era que la suma de las caras de arriba le dé 5. Entonces, de ahí tiene que ir mirando cuáles son los puntos muestrales que sí estarían en A. 1, 4 le sirve, sí, ¿cierto? Porque la suma de 1 y 4 pues le da 5. La suma de las caras de arriba le darían 5. Entonces 1, 4 sí estaría en el evento A. ¿Qué otro le sirve? Para que por chat me cuenten. 2, 3, muy bien. 2, 3 también estaría en A. ¿Qué otro? 3, 2, muy bien. ¿Qué otro? 4, 1. ¿Qué otro? No más, ¿cierto? No más, estaría 1, 4, 2, 3, 3, 2 y 4, 1. Ya los otros le estarían dando más o menos de 5, más de 5 o menos de 5, ¿cierto? Bueno, entonces, devolvámonos. Ya sabemos quién es mi espacio muestral. Recuerde que ese no lo voy a escribir todo. Era 1, 1, 1, 2, así sucesivamente, puntos suspensivos, hasta 6, 6. Entonces, recuerden que el cardinal de ese era 36. Ahora, el evento A, determinado cómo me quedaría, como lo encontramos. En A estaría 1, 4, la suma de las caras de arriba le debe dar 5. Entonces 1, 4, estaría 2, 3, estaría 3, 2 y estaría 4, 1. No hay más. Entonces ahora mire cuál sería el cardinal de A o cuántos elementos hay en A. Pues hay 4, ¿no? Entonces, la probabilidad de que A ocurra o la probabilidad de que la suma de las caras de arriba de esos dados sea 5, entonces favorables, solo hay 4 casos favorables sobre posibles que son 36. Entonces 4 sobre 36. Y esto es simplificado, si quiere lo puede simplificar, le da un noveno, que en decimal le da 0.11111 y así sucesivamente. Entonces es 0.1111. Y esto es igual al 11.11%. Entonces, la probabilidad que la suma de las caras de arriba de los dados le dé 5 es del 11.11%. Esa sería la probabilidad del evento. Entonces, quiero preguntarles si está claro, muchachos. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, miremos cuál es la probabilidad de ganarse el baloto. ¿Se acuerdan que yo en la primera videoconferencia les hablé de eso? Que digamos, uno de los objetivos de este curso es que usted, digamos, aprenda a calcular probabilidades como de juegos de azar, de los que tenemos, digamos, acá en Colombia. Por ejemplo, este es uno, el baloto es uno. Yo les hablaba también de probabilidad de ganarse el chance, por ejemplo, Superastro Millonario. También, ese sí lo van a tener que hacer ustedes, analizar ustedes solitos. Yo les voy a ayudar con este del baloto. Bueno, entonces recuerde que Baloto es un juego de tipo loto en línea, es un juego de suerte y azar en donde el jugador elige 5 números
del 1 al 43 y después escoge una super balota con los números del 1 al 16. Recuerde que este es un nuevo sistema de baloto. Hace unos años era diferente, ¿sí? Entonces yo en un video que tengo en YouTube, que la primera videoconferencia del curso les dejé el enlace, yo ahí explico eh, por qué la probabilidad con este nuevo sistema disminuyó. O sea, es más difícil ganarse el baloto ahora que con el sistema anterior. Es más difícil ganarse ahora el baloto. Entonces, vamos a mirar cuál es la probabilidad que tengo yo de ganarme el baloto. Entonces, para eso vamos a contestar tres preguntas. Entonces, la primera es, ¿de cuántas formas posibles y distintas yo puedo elegir las 5 balotas numeradas del 1 al 43, que son las balotas que vemos acá en amarillo? Entonces, vamos a pensar primero en responder la pregunta. ¿De cuántas formas posibles y distintas se puede escoger las 5 balotas numeradas del 1 al 43? Bueno, entonces para eso tienen que recordar las técnicas de conteo, que ese tema lo vimos la semana pasada para responder esa pregunta. Entonces tienen que mirar cuál es la técnica de conteo que aplicarían para responder esa primera pregunta. Recuerden que para escoger estas 5 balotas en amarillo, no hay números repetidos, es decir, no hay repeticiones. Vamos a hacer esa anotación ahí para que ustedes se ubiquen mejor. Recuerde que no hay repeticiones en esas balotas. No hay repeticiones. Y lo otro es que no importa el orden ahí no es importante, ¿cierto? El orden ahí no importa, es decir, no hay orden, no hay orden. Entonces, tienen que mirar cuál es la técnica de conteo que tenía esas características, donde no hay repeticiones y el orden no es importante. Entonces, usted tiene que mirar si aplica el principio básico del conteo, si aplica un ordenamiento de objetos, si aplica una permutación, si aplica una combinación. ¿Cuál aplicarían ustedes? Entonces, eso se vio la semana pasada. Eso se vio la semana pasada. Entonces, si usted ha estado conectado con el curso, ya debe haber visto el tema de técnicas de conteo. Mire, ahí lo tiene. Ya debe haber visto esa clase, técnicas de conteo. Entonces, ¿cuál es la técnica de conteo que aplicamos ahí, muchachos? La que tiene características que no hay repeticiones y no hay orden, o el orden no importa. Entonces es una combinación, es una combinación. Ojo, es una combinación, donde no hay repeticiones y el orden no importa, es una combinación. Entonces, la combinación que yo debo hacer ahí es 43 combinado 5. 43 combinado 5. Entonces usted va a su calculadora y hace la combinación. 43 combinado 5. Entonces, ¿de cuántas formas posibles y distintas puedes coger las 5 balotas numeradas del 1 al 43 de 962.528 formas? 962.598 formas. Para escoger solo las balotas que están en amarillo. Pero como ahora hay una super balota,
Entonces, esa es nuestra segunda pregunta. ¿De cuántas formas posibles y distintas puede escoger usted la superbalota o la que está en color morado? ¿De cuántas formas posibles y distintas puede escogerse la superbalota? Entonces, recuerde que la superbalota está numerada con los números del 1 al 16. Entonces, ¿de cuántas formas? Les pregunto por chat. De 16, muy bien. De 16 formas posibles y distintas, yo puedo escoger la superbalota. O pongo uno, o pongo 2, o pongo 3, o pongo 4, o pongo 5, así sucesivamente hasta 16. Entonces, de 16 formas posibles y distintas, yo puedo escoger la superbalota. Muy bien. Ahora quiero que miremos una tercera pregunta y es, eh, ¿cuáles son los resultados posibles y distintos que tiene ese juego el baloto? Entonces miremos cuántos son todos los resultados posibles y distintos que usted puede obtener en el juego el baloto. ¿Cuántos son todos los resultados posibles y distintos de, del baloto? Entonces, para responder esa pregunta, tiene que aplicar otra técnica de conteo que ya vimos. Tiene que aplicar otra técnica de conteo que ya vimos. Entonces, la técnica que aplicamos ahí es la de el principio básico del conteo. Principio básico del conteo. Entonces, recuerde que para eso yo tengo que identificar cuál es mi tarea. La tarea es mirar cuáles son todos los resultados posibles y distintos del baloto. Después yo tengo que mirar cuántas fases tiene esa tarea. Pues hay dos fases, ¿no? La primera fase es escoger las balotas que están en amarillo. ¿De cuántas formas posibles y distintas puedo escoger las balotas en amarillo? De 962.598 formas diferentes. Entonces, la primera fase yo la puedo realizar de 962.598 formas distintas. La segunda fase es escoger la superbalota. ¿De cuántas formas posibles y distintas puedo escoger la superbalota? De 16 formas posibles. De manera que el producto en que yo puedo hacer cada una de las fases que componen mi tarea me va a dar la respuesta a cuántos son todos los resultados posibles y distintos del baloto. ¿Cuántos son? Entonces, pues hago el producto de eso. Entonces, 962.598 lo multiplico por 16. Entonces, me da 15.401.568. 15.401.568 formas posibles y distintas serían los resultados del baloto. 500, ¿qué? 68. Entonces, ¿cuántos resultados posibles y distintos tiene el baloto? 15.401.568. Entonces, ahora vamos a definir el evento A de la siguiente manera. Escoge la combinación ganadora. Entonces, se escoge la combinación ganadora. Se escoge la combinación ganadora.
solo va a haber una combinación ganada, solo va a haber una, ¿cierto? Va a ser aquella combinación en donde usted acertó las 5 balotas en amarillo y la super balota. Esa va a ser solo una combinación ganadora. De manera que, ahora sí, ¿cuál es la probabilidad que tiene usted de escoger la combinación ganadora? Recuerde la definición de probabilidad, favorables sobre posibles, favorables sobre posibles. Entonces, casos favorables para que usted escoja la combinación ganadora, solo va a haber una. ¿Y cuáles son los casos posibles? Pues usted tiene 15.401.568 formas distintas de escoger un resultado, ¿no? De escoger la combinación. Entonces, la probabilidad de ganarse el baloto sería una entre esas 15.401.568. Entonces, uno entre esa última respuesta. Uno entre 15.401.568. Entonces mire lo que le da, aproximadamente 6.49 por 10 a la menos 8. 6.49 por 10 a la menos 8. Aproximadamente 6.49 por 10 a la menos 8. Vamos a pasar eso que está en notación científica, entonces que en decimal es correr la coma 8 lugares a la izquierda, porque mire que es 10 a la menos 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 649. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta sería la probabilidad que usted tiene de ganarse el baloto. 0.000000649. Entonces mire que ese es un número muy cercano a cero. Quiere decir que la probabilidad de ganarse el baloto es casi que cero, casi que nula. Es muy difícil ganarse el baloto. La probabilidad es un número muy cercano a cero.